se están uniendo. Hola, Aníbal, Alcides. Hola. ¿Qué tal, brother? ¿Cómo están? Juan de Dios, ¿cómo te va? Buenas, profe, ¿qué tal? Bien, bien. Estoy aguardando a que la gente se vaya conectando. La novedad es que hablé con la gente del laboratorio de electrotecnia y me dice que se pueden hacer clases presenciales en grupos de 10 personas. O sea, como nuestros grupos son de 5 personas, entonces podemos hacer 2 grupos simultáneamente. Hay que ir formando los grupos para las prácticas de laboratorio, ¿no? Las prácticas son demostrativas, me dicen. Es decir, ellos hacen las prácticas y los alumnos asisten a las mismas. Por el tema de que no toquen los instrumentos, por esas cuestiones de protocolo, ¿verdad? Pero en breve yo creo que ya vamos a poder tocar los instrumentos. Me dicen que están haciendo también videos tutoriales de las prácticas para alzar al aula o en las aulas correspondientes y para que los alumnos asistan a esos videos y presenten informes sobre las prácticas, sobre los procedimientos, los esquemas empleados, las magnitudes medidas y todo eso que se hace en las clases, en las prácticas presenciales, digamos. Entonces yo les alcé una novedad, un aviso en el aula para que vayan formando sus grupos, ¿no? Yo puedo formar en la plataforma los grupos, ¿verdad? Pero creo que ustedes han de tener afinidad con sus compañeros de estudio, entonces es mejor que ustedes se agrupen de a 5 y nombran un coordinador del grupo para que a través de él se canalicen las informaciones. ¿Qué les parece? Y después me pasan los nombres de los integrantes de los grupos para yo alzar en la plataforma, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a tener en la plataforma los integrantes de cada grupo para las prácticas. Dice persona ajena al dominio. No, persona ajena al dominio. Bueno, y alzamos esta mañana, habilitamos el capítulo 2, circuitos de corriente alterna. No sé si pudieron mirar, ya habilitamos las diapositivas, los videos. En breve vamos a alzar los materiales de lectura en PDF y también el cuestionario. El cuestionario vamos a dejarle un tiempito para que lean, vean los videos y después vamos a alzar el cuestionario de autoevaluación. ¿Ya? No sé si se pudieron fijar, si alguien vio las diapositivas o los videos, ya estuvieron viendo que se habilitó el capítulo 2. Puedo presentar acá rápidamente. Hay 18 personas conectadas. Voy a ver si abro aquí. A compartir. ¿Están viendo mi pantalla ahí? Hola. Sí, profe, está cargando. ¿Se está viendo? Bueno, y este es el capítulo 2, circuitos de corriente alterna, que me parece muy interesante para que, como todas las instalaciones domiciliarias, industriales en nuestro país y en otros países del mundo son en corriente alterna, es muy importante que ustedes conozcan los principios y los conceptos de corriente alterna. Estos son los conceptos claves del capítulo. Es decir, vamos a ver primeramente un sistema eléctrico o red eléctrica de corriente alterna, las partes que contiene, las ventajas que tiene la corriente alterna ante la corriente continua y también las desventajas, ¿verdad? Ya podemos ir mirando
Esta sería una red. Sí, te escucho. Espera que se trabó tu pantalla. ¿Se trabó? Sí, estabas mostrando tu pantalla y sí se quedó ahí. Se congeló por eso. No se está viendo, entonces voy a parar un poco y voy a volver a conectar. Sí, bro. Ahí me están viendo. Hola. Se me está viendo ahí. A vos te vemos, profe, pero lo que proyectás es lo que no se ve. Bueno, voy a intentar otra vez. Sí se te ve, profe. Bueno, voy a intentar otra vez. Ahí se ve el sistema, las partes de un sistema eléctrico. No, profe, no se ve todavía. Qué raro. Hay algo que... Bueno, Estás mostrando tu pantalla y sí se queda ahí. Estás mostrando tu pantalla y sí. Sí, sí. Qué raro. Normal, clasificador. Pero no muestra. Dice, estás mostrando, pero no muestra. Bueno, voy a hablar nomás. Dice, se congela la pantalla, sí. Bueno, estás compartiendo la ventana y no tu pantalla completa. Oh, perdón, sí, tenés razón. Voy a ver un poco acá. Ahí. ¿Ahí se ve? Sí, profe, Ahí sí, profe. ahí sí. Bueno. Bueno, le estaba diciendo que los conceptos clave de este capítulo son vamos a ver el sistema eléctrico de corriente alterna, las partes que constan una red, las ventajas que tiene la corriente alterna con respecto a la corriente continua y también la gran desventaja que tiene, ¿verdad? Vamos ya aquí. El sistema eléctrico, dice, consta de un subsistema de generación eléctrica, donde están todas las centrales, las líneas y subestaciones de transmisión eléctrica para el transporte de la energía, y el sistema de distribución ya para distribuir en los barrios, en la ciudad. Acá está. Acá tenemos la generación, la central de generación, los transformadores de potencia para elevar el voltaje para transportar, ¿verdad? Esta es la gran ventaja que tiene la corriente alterna frente a la corriente continua, que se pueden utilizar transformadores para elevar el voltaje y transportar a grandes distancias, ¿verdad? Porque se genera generalmente a bajo voltaje. Itaipú, por ejemplo, genera 18 kV, Yacyretá también, Acaraí genera 13,8 kV y se eleva eso para transportar. En Itaipú y Yacyretá se eleva a 500.000 voltios. 500 kV sería el voltaje de transmisión, ¿verdad? Para transportar. Y con ese voltaje llega hasta las subestaciones cabecera, que en nuestro caso es la subestación Villa Alle, ¿verdad? Que está cruzando a la región occidental, ahí después del puente Remanso. Y de ahí se distribuye hacia en tensiones más bajas, ¿verdad? 220.000 voltios, 66.000 voltios, se distribuye hacia en los alrededores de la capital, hacia el Gran Asunción. Entonces, el sistema consta de un subsistema de generación,
un subsistema de transmisión donde están las subestaciones transformadoras, elevadoras y reductoras, ¿verdad? Y las líneas de transmisión. Y luego los sistemas de distribución, ¿eh? Sería la... Ya, estos transformadores de distribución son los que están en los postes, en los barrios, ¿verdad? Que reducen de la media tensión a la baja tensión para su utilización. Para utilizar en las casas, en las residencias, en los comercios, industrias, etc. ¿Se está entendiendo? ¿Se está viendo? Sí, profe. Ya. Y acá podemos ver los niveles de voltaje que se emplean generalmente para transportar, para generar hasta 36 kV. ¿eh? Le decía que en Itaipú y Yacyretá se genera 18 kV. Se eleva en una estación elevadora, un transformador elevador. ¿Por qué se eleva la tensión? Porque de esa manera se reduce la intensidad, ¿verdad? La potencia que yo quiero transmitir es el producto del voltaje por la intensidad. Cuando yo elevo el voltaje, se reduce la intensidad de corriente. Esos parámetros vimos en el capítulo 1. Se les quedó bien claro, ¿verdad? Que la corriente es como el caudal de un sistema hidráulico y el voltaje o la tensión eléctrica es como la presión. Entonces, al elevar yo el voltaje, se me reduce la intensidad de corriente. ¿Y qué gano con eso? Gano que los conductores pueden ser de menor tamaño, de menor sección, ¿verdad? Cuando yo reduzco el caudal de una tubería hidráulica, entonces puedo poner un caño más fino. Me ahorro en cañería, digamos. Y eso es lo mismo que se hace en el sistema eléctrico. Al elevar el voltaje, se reduce la intensidad de corriente y de esa manera utilizo conductores de menor sección. Conductores de menor sección porque el aluminio es caro. Se utiliza aluminio para el transporte. Conductores desnudos de aluminio. Y además son más livianos para las torres, ¿verdad? Estas torres de la red de transporte pueden ser menos robustas, ya que los alambres, los conductores, son de menor sección. ¿Entiende? ¿Está entendiendo? Sí, profe. Por eso, y ahí ven la importancia del transformador. En corriente continua un transformador no me sirve. En corriente continua un transformador es un circuito abierto, porque la corriente es constante, no varía. En el capítulo 1 vieron la forma de onda que es constante durante todo el tiempo. Y la corriente alterna, sin embargo, está variando constantemente y de esa manera en el transformador se induce del primario al secundario, se induce las corrientes y las tensiones secundarias. Y luego del transporte, ya en la cercanía de las ciudades, yo tengo que volver a reducir el voltaje para utilizar, ¿verdad? En la cercanía de las ciudades, ustedes van a ver, en los alrededores del Gran Asunción, hay subestaciones reductoras. Acá en San Lorenzo hay una, Villa Halle es la cabecera donde llegan las líneas de 500.000 voltios y de 200.000 voltios también. Y después están otras cabeceras, son Limpio, San Lorenzo y Guarámbare. Esas son las 4, digamos, subestaciones donde llegan las líneas de alta tensión y se reducen a un sistema de reparto o de subtransmisión que le dicen, que en nuestro caso es de 66.000 voltios y 220.000 voltios. Y después, otra vez, en las ciudades ya tenemos las subestaciones reductoras ya que reducen a la red o a la tensión de distribución de 23.000 voltios en nuestro país, ¿verdad? Nuestro país es 23.000 voltios, que es la red de media tensión. Y de ahí se reduce ya en los transformadores que están en las calles, en los postes, en los barrios, se reduce a la baja tensión, que en nuestro país es 220, para usar en un cliente residencial o clientes también, algunos clientes comerciales se conectan a la red de baja
Y el cliente industrial generalmente se conecta a las redes medias. Hay clientes que se conectan a las redes 66.000 voltios, ¿verdad? Cervepar, por ejemplo, que tiene mucho consumo, se conecta en 66.000 voltios a la red de reparto o de subtransmisión, como le llamamos. También ACEPAR y otras industrias así de cierto tamaño toman directamente de la red de 66.000 voltios. Ellos tienen sus propias subestaciones reductoras y reducen a las tensiones que ellos emplean en sus fábricas, ¿verdad? Porque a veces hay grandes motores que trabajan a tensiones diferentes a las de la red. Entonces, ellos ponen los transformadores adecuados ya a sus instalaciones, digamos. Bueno, ¿se está entendiendo? Las ventajas, sin duda, son la posibilidad de transformar la tensión y para transportar, ¿verdad? De una manera barata y simple con los transformadores. También los motores en corriente alterna son mucho más baratos, eficientes y menos complejos. Los motores de corriente alterna no tienen partes que se gastan como los carbonos, ¿verdad? Que tienen los motores de corriente continua, los dínamos, que tienen escobillas que hay que hacer mantenimiento, hay que estar cambiando cada cierto tiempo, ¿verdad? Los alternadores o motores generadores de corriente alterna y los motores de corriente alterna no tienen partes que tenga que estar reemplazándose a hacer mantenimiento, ¿verdad? Son mucho menos complejos. Bueno, entonces la ventaja principal es la posibilidad de transportar a grandes distancias, grandes cantidades de energía con un mínimo de sección de conductores a alta tensión. Por ejemplo, los brasileros elevan a 750.000 voltios, o sea, 750 kV, para transportar la energía de Itaipú hacia São Paulo, ¿verdad? Llevan ellos en muy alta tensión. En 750.000 voltios llevan hasta São Paulo y ahí reducen a las tensiones que ellos utilizan, ¿verdad? Esa es la parte de las máquinas brasileras, que son las 10 máquinas que generan en 60 Hz, ¿verdad? Porque hay 10 máquinas paraguayas en Itaipú, 10 turbinas, 2 grupos le llamamos, porque son grupos turbina generador, que giran a menor velocidad y generan a 50 Hz. Esas son las máquinas paraguayas. ¿Sabían eso, verdad? Que en Itaipú hay 20 máquinas, de las cuales 10 son brasileras, que giran un poco más rápido para generar en 60 Hz, y las máquinas paraguayas generan en 50 Hz. ¿Cuál es la diferencia, profe? O sea, ¿qué ventaja trae una de otra? ¿O por qué hay esa diferencia? No, es por el sistema. Los brasileros, digamos que su sistema eléctrico surgió a partir del sistema norteamericano. Los norteamericanos usan 60 Hz. Toda Norteamérica usa 60 Hz. Estados Unidos, Canadá, México, ellos utilizan 60 Hz. Y los europeos desarrollaron su sistema en 50 Hz. Y nosotros nacimos a partir del sistema europeo, ¿verdad? Las primeras máquinas que compramos eran italianas y se desarrolló en 50 Hz. Y Brasil es la única excepción acá, en América. Brasil utiliza 60 Hz y después todos los otros países utilizan 50 Hz. Paraguay, Argentina, Bolivia, Venezuela, Chile, Colombia, todos utilizamos 50 Hz. Es una gran ventaja que todo un continente, por ejemplo, emplee una misma frecuencia, como el caso de Europa, ¿verdad? Toda Europa trabajan en 50 Hz. Entonces es muy fácil la interconexión entre los sistemas eléctricos. Por ejemplo, España le compra energía a Rusia, que está allá en el otro extremo, ¿verdad? Porque directamente se conectan a través de las redes eléctricas de Francia, Alemania, le pagan un peaje, ¿verdad?, a esos países y por la energía que viene por las redes, ¿verdad? Pero no hace falta instalar
grandes sistemas de conversión de frecuencia. Aquí, Brasil, como les decía, es la única excepción en América del Sur. Entonces, para interconectarse con Argentina, hay que hacer una estación conversora de frecuencia, que son grandes instalaciones donde se convierte la energía en continua y luego se pasa a alterna de 60. Por ejemplo, Brasil, para llevar, porque nosotros de las 10 máquinas paraguayas consumimos unas 3 máquinas nada más, ¿verdad? La producción de 3 máquinas, de 3 turbinas generadoras, de 3 turbogrupos. Y Brasil emplea, digamos, lleva la energía correspondiente a las 7 máquinas restantes. Pero ¿cómo hace? Porque esas máquinas generan 50 Hz, ¿verdad? Esa energía, la frecuencia, ¿sí? Hola, ¿se está escuchando? Se escucha, profe. Como se genera en 50 Hz de esas máquinas paraguayas, ellos tienen que convertir esa energía a 60 Hz para inyectarlo al sistema brasilero, ¿verdad? Que es 60 Hz. Entonces, en Foz de Iguazú se construyó una subestación conversora, una conversora de frecuencia. ¿Qué hacen los brasileros? Convierten la energía producida por las máquinas paraguayas, la convierten en corriente continua. La pasan en corriente continua y hicieron una red de transporte en corriente continua para llevar exclusivamente la energía de las máquinas paraguayas. Ellos tienen su red de transporte en corriente alterna, que les decía, son de 750 kilovoltios. Y llevan la energía de las 10 máquinas con esas redes, vamos, con esas líneas. Y para llevar la energía paraguaya, ¿qué hicieron? Convierten en continua en Foz de Iguazú y llevan las líneas en continuo, en 500, creo que 525 kilovoltios de diferencia potencial tienen los dipolos o bipolos que le dicen, ¿verdad? Porque es en corriente continua, tienen polo positivo y negativo, ¿verdad? Y llevan esa energía hasta São Paulo. Y en São Paulo la vuelven a convertir en corriente alterna para distribuirla, ¿verdad? Pero la convierten en corriente alterna de 60 Hz, que es la frecuencia del sistema brasilero, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces, ellos desarrollaron con eso, adquirieron con Itaipú digamos, el know-how, la tecnología para hacer las conversiones de corriente alterna en continua, ¿verdad? Porque esa tecnología la manejan muy pocos países, contados con los dedos, ¿verdad? Son los países que manejan las tecnologías. Ahora Brasil entró a ese exclusivo club, ¿verdad? Con Itaipú. Bueno, porque de hecho Brasil necesitaba hacer eso, porque el transporte en corriente continua es un transporte de energía muy estable. Las líneas de transporte en continua son muy estables, ¿verdad? Y ellos tienen que traer energía desde el Amazonas, grandes cantidades de energía de más de 2000 kilómetros, ¿verdad? Entonces, una línea en la alterna de esas longitudes son muy inestables, ¿verdad? Nosotros aquí no tenemos problema, ¿verdad? Porque las distancias no superan los 1000 kilómetros. De hecho, acá a Itaipú hay 350 kilómetros. Y Brasil, desde Itaipú a São Paulo, tiene durante 700 o 1000 kilómetros, ¿verdad? Pero cuando voy a llevar a grandes distancias, es mejor, son más estables las líneas en corriente continua. Profe, ¿Sí? ¿a qué te referís con que son más estables? ¿Qué significa eso? Sí. Son el sistema en continua tiene el sistema en alterna, los generadores tienen variaciones que quizás vamos a ver un poco en algunos de los capítulos, pero es más complejo explicar eso, ¿verdad? Prefiero dejar para otros capítulos. Más fácilmente es difícil, vamos a decir, meter en sincronismo las máquinas
porque ya como hay mucha distancia, las máquinas tienen que entrar en sincronismo. Cuando yo voy a meter un generador a la red, por ejemplo, ¿verdad? Supongamos yo estoy alimentando la red con generadores de alterna y voy metiendo, tengo que meter en fase, ¿verdad? Entonces hay que hacer el sincronismo y es más difícil hacerlo eso. De hecho, en continuo no necesito hacer eso, ¿verdad? Porque no hay generadores directamente conecto, acoplo los sistemas en continua y no tengo ese problema de sincronismo. Les iba a decir que la transmisión en continua es solamente la transmisión. La distribución ya nuevamente lo hacen en alterna, ¿verdad? O sea, directamente para transportar nada más utilizan la continua. Bueno, le estaba diciendo que necesitan ellos hacer sus estaciones conversoras de corriente, de frecuencia, en todos los límites o en todos los puntos de contacto con los países con los cuales se van a interconectar. Lo hicieron con Argentina, en Garabí, tienen su estación conversora, lo hacen también con Venezuela, con Perú y con Paraguay, ¿verdad? En Foz de Iguazú, para poder conectar o interconectar el sistema eléctrico de Brasil con los sistemas de sus vecinos, ¿verdad? Para poder intercambiar energía. Porque finalmente esa es el fin, ¿verdad? Intercambiar energía, vender, comprar, porque a veces no coinciden los picos, ¿verdad? Porque por la diferencia de horario, durante los picos hay muchos consumos, ¿verdad? Y si a mí me está sobrando porque no estoy en la hora pico, yo le puedo vender a otros países, ¿verdad? A Bolivia o a Chile, le puedo vender energía. De esa manera, entonces, se hace más conveniente el intercambio, ¿verdad? Porque la energía en las horas pico es muy cara, pero fuera de pico generalmente cuesta el 50% menos, ¿verdad? De hecho, aquí ya tenemos nosotros tarifas diferenciadas para las tarifas de energía eléctrica en horario pico o de punta, como le dicen, y horario fuera de punta. Tiene un costo más conveniente. Eso es para... Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una empresa se quiere ubicar o en Paraguay o en Brasil, ¿verdad? O sea, ¿qué diferencia le da el hecho de que acá se use 50 Hz y en Brasil 60 Hz en cuanto a maquinaria que ellos quieran usar, maquinarias eléctricas? O sea, ¿hay diferencia? Sí, ellos tienen que comprar, si se instalan del lado paraguayo, tienen que comprar todo, máquinas, los motores, los transformadores, todas las instalaciones tienen que ser en 50 Hz. Si ustedes se fijan en los electrodomésticos que tienen en su casa, en la licuadora, batidora o heladera, todo dice 50 Hz, ¿verdad? Todo tiene que estar, todo el equipamiento de la fábrica o de las industrias tienen que ser para la frecuencia del país donde se va a instalar la industria. Si se va a instalar del otro lado, tienen que instalar equipos de 60 Hz, ¿verdad? ¿Entiende? ¿Hay diferencia entre costos, profe? O sea, uno es más caro que para uno que para otro. En el costo de los equipos, no. En el costo de los equipos, no. Lo que sí hay costo en el precio, en las tarifas eléctricas, ¿verdad? El lado paraguayo es mucho más barato que el lado brasilero, ¿verdad? Si uno se fija en los pliegos de tarifa, es más barato. De hecho, por eso vienen muchas industrias a instalarse del lado paraguayo, ¿verdad? Para emplear o utilizar energías más baratas, ¿verdad? Generalmente las industrias que son electrointensivas, que utilizan mucha energía eléctrica en sus procesos, les conviene mucho más instalarse del lado paraguayo. De hecho, hay un incentivo, vamos a decir, para las electrointensivas que se quieran instalar en el tema tarifario, ¿verdad? ¿Y qué pasa, profe, si usas electrodomésticos que están hechos para, qué sé yo, para el mercado brasilero y enchufados acá? ¿Qué pasaría? Por ejemplo, va a funcionar a más, digo, enchufado del lado brasilero va a girar a mayor velocidad, ¿verdad?
Ajá. va a girar a mayor velocidad. La relación entre 50 y 60, ahí ¿cuánto? ¿Qué porcentaje? Un 12% más, ¿verdad? El RPM va a girar más. Y se va a recalentar, probablemente se va a recalentar el equipo, ¿verdad? Y se puede llegar a quemar, ¿verdad? O sea que de Brasil sí puede traer acá, pero el paraguayo no puede llevar allá. Sí, sí. O también, de preferencia, hay que emplear siempre el equipo para la frecuencia a la cual fue diseñado, ¿verdad? Porque aquí te va a dar menor potencia. Al girar a menor RPM, a menor revolución, no te va a entregar toda la potencia para el cual fue diseñado, ¿verdad? Ese equipo, ese motor o ese electrodoméstico, porque va a girar a menor velocidad. Gracias, profe. Ya. Bueno, les decía que hay que hacer esas estaciones conversoras en nuestro continente para unirnos con Brasil. Para unirnos con Argentina no hace falta, ¿verdad? Porque la red argentina es de 50 Hz, la red boliviana también es de 50 Hz, ¿verdad? Por eso en Yacyretá no hace falta ninguna conversión, ¿verdad? De frecuencia. Esto es un poco de historia, cuando se iba a construir, cuando se iba a decidir, o se decidió la construcción de Itaipú, surgió la pregunta, las máquinas, los generadores, ¿vamos a hacer en 50 Hz como el sistema paraguayo o vamos a hacer en 60 Hz como el sistema brasilero, ¿verdad? De hecho, Brasil no iba a permitir que se hagan 50 Hz, ¿verdad? Porque ellos eran los que ponían el dinero, ¿verdad? Entonces, se le propuso al Paraguay cambiar a 60 Hz, que Paraguay cambie su frecuencia a 60 Hz para estar acorde al sistema brasilero, ¿verdad? Entonces hacer todas las máquinas en 60 Hz, todos los generadores de Itaipú, los 20, iban a ser en 60 Hz. Y Paraguay evaluó esa posibilidad, porque Itaipú iba a correr con todos los gastos de reemplazo de todo el sistema eléctrico paraguayo, que cuando eso no era muy grande, ¿verdad? Hasta ahora no es muy grande. Entonces, Paraguay evaluó y surgió el problema que también teníamos en vista la construcción de Yacyretá. Si nosotros cambiamos al sistema de 60 Hz para quedarnos a igual frecuencia que los brasileros, después íbamos a tener problemas para interconectarnos con los argentinos o con los bolivianos, ¿verdad? Que son en 50 Hz. Entonces Paraguay decidió mantener su sistema en 50 Hz. Y, en todo caso, que Brasil, si quería llevar la energía de las máquinas paraguayas, debía hacer las instalaciones conversoras que se requerían, ¿verdad? Y también se decidió, por una cuestión de soberanía, que la mitad de las máquinas sean en 50 Hz, que le llamamos las máquinas paraguayas, ¿verdad? Y que la otra mitad sean en 60 Hz, ¿entiendes? Como el emprendimiento es conjunto de 50% para cada país, es dueño, vamos a decir, del emprendimiento, entonces lo más lógico es que el 50% de las máquinas generen energía en 50 Hz, que serían las máquinas paraguayas, y que el otro 50% de las máquinas generen en 60 Hz, que serían las máquinas brasileras. ¿Se entiende? Bueno, podemos pasar esta diapositiva. Ya vimos que es ventajoso para el transporte y la distribución, ¿verdad? Excepto a grandes distancias que son inestables las redes de alta tensión en corriente alterna, ¿no? ¿Cuál es la desventaja de la corriente alterna? ¿Me están escuchando? ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, profe. La principal desventaja de la corriente alterna es la confiabilidad, ¿verdad? Su baja confiabilidad. Porque
las redes, como están construidas con cables desnudos, ¿verdad? No, algunos llaman cables pelados, ¿verdad? Pero son cables, en la terminología técnica le llaman cables desnudos. Y generalmente los árboles, o cuando hay tormenta, el viento, incluso a veces hay tornados, hace que, o descargas atmosféricas como los rayos, hacen que tengamos que perder la corriente alterna, ¿verdad? Los interruptores de protección, cuando hay una descarga a tierra, abren en las centrales y desconectan la red, ¿verdad? Por precaución, por protección, desconectan los interruptores y nos quedamos sin energía en corriente alterna, ¿verdad? La baja confiabilidad es de la red de corriente alterna, ¿verdad? Que por ser una construcción de ejecución principalmente aérea con cables desnudos, se haya sometido a los fenómenos atmosféricos, ¿verdad? Lluvias, tornados, rayos, etcétera, y también los árboles, ¿verdad? La red de media tensión está sometida a la caída de los árboles, las ramas, ¿verdad? Que hace que descargue y ya el interruptor por precaución abre y se pierda el servicio. Tenemos un fuera de servicio, ¿no? Y a veces también por accidentes con las columnas, que los vehículos que chocan echan las columnas y nos quedamos sin energía, ¿verdad? Sin embargo, la corriente continua en ese sentido es muy confiable, ¿no? Esa es la gran ventaja de la corriente continua, que es confiable. Yo puedo tener, nosotros en las subestaciones, nosotros en la Andes, teníamos subestaciones, todo el sistema de comunicación se alimentaba con bancos de batería. Todo el sistema de protección con banco de batería, ¿verdad? Porque la corriente continua, el banco de batería es muy confiable. Si uno hace un mantenimiento periódico de las baterías, uno tiene, vamos a decir, alimentación segura en corriente continua todo el tiempo, ¿verdad? No está sujeto a los fenómenos atmosféricos los bancos de batería que tenemos. Entonces, y otra ventaja es que se puede transportar, ¿verdad? En los sistemas móviles, los celulares, las notebooks, los vehículos, ¿verdad? Se emplean sistemas de corriente continua porque yo puedo transportar las baterías, ¿sí?, de un lugar a otro. Esa es la gran ventaja de utilizar la corriente continua. Su alta confiabilidad y la posibilidad de transportar los artefactos que son alimentados por baterías, pilas o acumuladores. Los sistemas de protección contra incendios, los sistemas de iluminación de emergencia son en corriente continua también, ¿verdad? Un banco de batería alimenta o alguna, porque no tiene que durar mucho tiempo, ¿verdad? Mientras vuelva la corriente alterna, ya nuevamente reponen la carga en las baterías, ¿verdad? Bueno, y esto vamos a ir pasando rápido. Acá, Faraday fue el que descubrió el fenómeno de inducción electromagnética, ¿eh? A través de la inducción electromagnética es que se generan las corrientes alternas en los alternadores, cortando las líneas de campo, ¿verdad? Con un conductor se engendra una tensión en el conductor, ¿verdad? Bueno, esto vamos a pasar. Normalmente en corriente alterna yo doy el valor eficaz. Vieron que varía constantemente, ¿verdad? Tengo un valor instantáneo que de la onda senoidal, un valor instantáneo en cada instante, y después un valor eficaz, un valor medio. Ahí podemos ver el valor eficaz. Ahí te muestro. Si yo digo que mi red de mi sistema de baja tensión que tengo en la casa es de 220 voltios, me estoy refiriendo al valor eficaz. 220 voltios es el valor eficaz de la corriente alterna. Y saben qué es el valor eficaz, ¿verdad? No, profe, ¿puedo decir? ¿Sí? No, profe. ¿Alguien sabe si puede? El valor eficaz
sería aquel valor, ¿verdad? Aquel valor constante en corriente alterna que va a producir el mismo efecto que un valor en corriente continua. Vieron que la corriente continua tiene un valor constante en el tiempo. ¿Y cuál va a ser el valor de la corriente alterna que me va a producir el mismo efecto térmico que ese valor constante en corriente continua? Por ejemplo, yo tengo que en un ciclo, este sería un ciclo, el calor que me suministra la corriente continua va a ser la intensidad de corriente continua constante, ¿verdad? Por el tiempo, ¿verdad? O sea, la potencia va a ser la intensidad al cuadrado por la resistencia o la intensidad por el voltaje por el tiempo. Me da una cantidad de calor. Bueno, y la corriente alterna, como es variable, cambia en este ciclo, aumenta hasta un máximo, luego se reduce a cero, cambia de sentido, pasa por un máximo negativo y luego se reduce a cero, ¿verdad? Esta es una corriente variable. Y esta corriente variable tiene un valor llamado eficaz que me va a producir el mismo efecto térmico, el mismo calentamiento en una resistencia que me va a producir una corriente continua constante. ¿Se entiende? No sé si por acá está la definición. Acá puede ser. En corriente alterna, el valor eficaz tiene el concepto físico de equivalencia con una corriente continua que produjese la misma disipación térmica en la resistencia o el mismo efecto térmico, el mismo calentamiento que produce una corriente constante. ¿Se entiende? Ese es el valor eficaz en corriente alterna. Y ese es el valor que me interesa a mí, ¿verdad? Aquel valor que sería equivalente a un valor constante en corriente continua. ¿Me entendió? Sí, yo quiero hallar una equivalencia. Como está variando constantemente, digo, bueno, a mí lo que me interesan son los efectos, ¿verdad? Y ese valor es el que produce el mismo efecto que produciría una corriente continua. ¿Y el valor medio a qué se refiere entonces? El valor medio ya no tiene un significado, vamos a decir, no tiene una utilización, pero es el valor, es ya el área. Si yo sumo esta área del ciclo, esta área, y divido, ¿verdad? Sería un valor referido al área media. Sería como la suma de esta área del ciclo más esta área y equivalente a un triángulo. Acá no tengo, pero por ahí tengo, no sé. El valor medio no está definido, porque no tiene, vamos a decir, una utilización práctica del valor medio, porque es equivalente, las áreas equivalentes sería. El área de este semiciclo más el área de este semiciclo va a ser igual al área del rectángulo del valor medio por el tiempo, que sería el periodo, ¿verdad? Esta longitud por el valor medio me va a dar esta área. No se emplea en la práctica el valor medio. A mí lo que me interesa es el valor eficaz. Y en electrónica lo que interesa es este valor pico, el valor pico. Acá hay valor máximo y aquí yo tengo un pico negativo y un pico positivo. Y en electrónica interesa este pico, el valor pico, ¿verdad? Porque los dispositivos electrónicos son sensibles y es muy importante ese pico. Por ejemplo, en 220 kV, ¿cuánto sería el pico? Perdón, 220 voltios. Este pico máximo, ¿cuánto sería? Se puede hallar acá.
¿verdad? Si la intensidad eficaz es el 70%, el máximo va a ser 220 dividido 0,7, que da unos 311 voltios más o menos. Este pico es 311 voltios, pico máximo positivo, y el pico máximo negativo, otros 311. Entonces el valor pico acá es aproximadamente 622, ¿verdad? La diferencia pico. El rango es 622, porque acá tengo 311 y acá tengo 311. Entonces el valor pico o máximo contra máximo es 622 voltios. ¿Qué utilidad tiene eso, profe? ¿Perdón? ¿Qué utilidad tiene eso, el saber eso? No, y vamos a decir, esa diferencia de tensión se le somete a los equipos, a los que están conectados a la red. En un equipo electrónico, esos picos ya pueden ser dañinos, ¿verdad? Un pico positivo y después otro pico negativo tan rápido. Esa diferencia, esa variación brusca en un sentido de 311 y después en otro sentido 311 voltios, es dañino para el equipo electrónico, ¿verdad? Entonces, es importante ese pico conocer en electrónica. En los electrodomésticos en general son más, o sea, los equipos, digamos, eléctricos, porque nuestros equipos en general son más eléctricos que electrónicos, los que tenemos en la casa, ¿verdad? Los electrónicos serían las computadoras, todos los que tienen procesadores, diodos, ¿verdad? Y los que tienen bobinas, resistencia, le llamamos equipos eléctricos. Bueno, son más robustos los equipos eléctricos, no les afecta. En todo caso, están diseñados para estos picos. Bueno, aquí. Entonces en electrónica, como para tener en cuenta que hasta ahí puede llegar tu exactamente. Si ustedes se fijan, diferencia. Exactamente. Por ejemplo, en los condensadores indican ese valor pico que puede soportar, porque le llaman un impulso, ¿verdad? Y ese impulso es lo que puede perforar el condensador, la aislación del condensador, ¿verdad? Si yo digo 220 voltios, me van a preguntar, ¿y cuánto es el pico? Porque es el pico el que me va a perforar mi equipo o la aislación de mi condensador o de mi diodo o lo que sea, ¿verdad? Ese valor pico es el que, vamos a decir, puede afectar a la aislación del equipo electrónico. Profe, sí. ¿A qué te referís con que le va a afectar a la aislación? ¿Se va a calentar? ¿Va a derretir algo? Puede perforar, ¿verdad? Vieron que, por ejemplo, un condensador son dos placas conductoras separadas por un dieléctrico, un aislante, ¿verdad? Y está especificado en la placa de ese condensador cuál es el máximo voltaje pico que puede soportar entre placas. Si se supera ese voltaje, se perfora la aislación. Que ocurre una descarga. Por ejemplo, el rayo que cae o que es una descarga entre la nube y la tierra o entre dos nubes, es cuando sube tanto el potencial entre las nubes o entre nube y tierra y se produce una ruptura de la rigidez dieléctrica del aire. El aire que generalmente está húmedo, ¿verdad? Y se produce la descarga. Bueno, eso mismo es lo que ocurre en un equipo. Cuando se rompe la rigidez dieléctrica de ese equipo, se produce la descarga. Se perfora la aislación del equipo, ¿verdad? ¿Se entiende? Por ejemplo, si ustedes se van a acercar nosotros en las redes de 23 kV, por ejemplo, consideramos, y también en la de alta tensión, que la distancia segura es de 1 centímetro por kV.
Es decir, si yo tengo una línea o un conductor que está a 23.000 voltios con respecto a la Tierra, yo tengo que estar por lo menos a 23 centímetros de ese conductor. Porque el aire tiene una cierta rigidez eléctrica que se perfora, ¿verdad? Si yo me acerco, me descarga, ¿verdad? Y si es de 220.000 voltios, tengo que estar a 2 metros 20, 2 metros 20 centímetros de ese conductor que está a ese potencial, porque si no se me va a descargar, ¿verdad? En realidad es mucho más baja, pero por seguridad se toma ese valor de 1 centímetro por cada kV de potencial. Por eso es que esas líneas de alta tensión, ustedes ven cómo están bastante separadas unas de otras en las torres. Cuando más alta la tensión, tengo que separar más, porque yo tengo al aire como mi dieléctrico, como mi aislante, ¿verdad? No sé si están viendo mi pantalla. Hola. Sí se ve, profe. Se ve, profe. Estas torres de transmisión de alta tensión separan los conductores. Si es una línea de 220.000 voltios, por lo menos tienen que separar 2 metros uno de otro, para que no haya una descarga entre ellos. Y a medida que va disminuyendo la tensión, yo puedo ir acercando más las líneas, ¿verdad? Porque estos se comportan como condensadores o capacitores, porque son conductores que tienen cargas eléctricas separados por un aislante, que es el aire. Entonces no tengo que acercar demasiado si no se produce. Y a veces ocurre cuando hay el viento muy fuerte, que estos cables se bambolean y se acercan demasiado y descargan entre ellos, ¿verdad? O descarga contra un árbol. No hace falta que se toquen entre sí, ¿verdad? Sino que se produce la ruptura de la rigidez dieléctrica del aislante, que en ese caso es el aire, ¿verdad? Bueno, eso mismo es lo que le pasa a los equipos eléctricos, que tienen un material aislante, un condensador o un diodo entre los conductores. Y cuando sube el pico de tensión, se perfora esa aislación, ocurre la descarga. Un rayo es una descarga por la perforación, digamos, o la ruptura de la rigidez dieléctrica del aire. Y se pueden ver, ahí, acá no tengo a mano, pero se pueden ver las descargas disruptivas que le dicen. ¿Habrán visto alguna vez? Sí, justamente frente a casa, profe, siempre cada tormenta siempre explota así y es Sí, alucinante, o sea, súper fuerte explota. Y eso yo sí o tengo. sí tiene que tener separadores porque muchos ya nos playamos, por ejemplo, y Claro, le sí. ponen generalmente esos plásticos, esos caños de plástico blanco, le ponen en las redes de baja, a los cables de baja Ah, general, ¿verdad? No sé si vieron. Para los escobas lo que llega a ver, profe. ¿Cómo? Para no, los y escobas lo que llega a ver que ponen por los cables. Ah, sí, eso es de plástico también, ¿verdad? El de plástico, es de madera, se vuelve conductor cuando estoy queriendo entrar a mi drive para, voy a entrar para mostrarles, por ahí tengo unas descargas disruptivas, ya que estamos en el tema, ¿verdad? Perdón, entré mal. Les decía que todos los aislantes o los materiales dieléctricos tienen una tensión a la cual se produce la ruptura de la rigidez dieléctrica de ese material. En los transformadores, por ejemplo, ahí está el aceite aislante.
Y en los interruptores también tienen aceite aislante, me refiero a los de alta tensión, ¿verdad? Tienen aceite aislante y ese aceite a medida que se va sometiendo a descarga, se va contaminando con carbonilla, ¿verdad? Y además se humedece, entra como si vapor de agua y va perdiendo su capacidad de aislación, ¿verdad? Por eso cada cierto tiempo hay que hacer mantenimiento de los transformadores. Hay que cambiar el aceite, porque el aceite se va contaminando con carbonilla por las descargas internas que ocurren, o con instalaciones, conductores, instalaciones de baja tensión, conductores eléctricos, estaciones eléctricas. No sé si acá tengo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. estoy abriendo una clase de electrotecnia de subestaciones, ¿verdad? Que es una clase, vamos a decir, una de las últimas clases ya que vamos a tener de subestaciones. Antes, cuando hacíamos clases presenciales, nos íbamos a visitar estas subestaciones. Porque acá tenía yo las descargas disruptivas que ocurrían en los... ¿Qué pasó? No, tu estación, no, parece que no. No, borré ya una fotografía de una descarga que ocurrió entre... Bueno, acá ya pueden ver la distancia que hay entre estos equipos. Fíjense las distancias que hay. Mínimo 2 metros entre ellos, ¿verdad? Para que no haya una descarga. Esta es una fase. ¿Se está viendo? Esta es una fase, esta es la otra fase. Entre estos dos hay 220.000 voltios. Entonces hay que separar mínimo 2 metros entre sí para que no haya una descarga entre ellos, ¿no? ¿Se está viendo? Genial, profe, ¿se entiende? Sí, profe. Este sería un transformador por dentro, ahora la parte activa que le decimos la bobina. Y eso va. Ese fue un incendio que sufrimos en la subestación Parque Caballero. Justamente por una descarga atmosférica cayó en el transformador, se incendió. Un transformador. Subestación Parque Caballero está ahí cerca de donde era la Facultad de Ingeniería anteriormente, en Estados Unidos y ahí cerca de la Chacarita, Estados Unidos y España, la Avenida España. Ahí está la subestación Parque Caballero. Y ese fue el incendio que ocurrió ahí. Esta es una de las subestaciones que solíamos visitar, ¿eh? La subestación Parque Caballero. No sé si hay alguien de años anteriores que se fue ahí. ¿Vieron cómo acá estas paredes, estas se llaman pantallas cortajuegos, justamente le llaman? ¿Vieron cómo aísla para que no le afecte a este transformador el fuego? Estas son pantallas cortafuegos que se instalan generalmente. Este sería un banco de transformadores monofásicos. Un transformador para cada fase. Bueno, salimos del tema. Ah, ahí está. Ahí pueden ver. Hola. Profe, Sí, profe. profe, ¿Sí? ¿cómo empezó el incendio? Me quedé con la duda. ¿Qué Creo, provocó? no estoy recuerdo bien. Fue una Navidad justamente eso, de hace unos 6 años por ahí. Creo que fue una descarga atmosférica o me parece que, no sé si fue un cortocircuito o una descarga atmosférica, porque el cortocircuito también, ¿verdad? Genera altísimas temperaturas, se inflaman, ocurre inflamación del aceite. Bueno, y a veces en Petropar hace poco fue una descarga, dicen, ¿verdad? Una descarga, un rayo que cayó sobre el tanque ahí, pero evidentemente no tenía para rayo, ¿verdad? Porque los rayos están cayendo constantemente, ¿verdad? Y tienen que tener descargadores de sobretensión, le llaman, ¿verdad?
que derivan a tierra esas corrientes elevadísimas. Un rayo maneja 20.000 amperes más o menos en la corriente de un rayo. Imagínense, si un amper es 6,25 por 10 a la 18 electrones, 20.000 amperes, qué cantidad de carga eléctrica es lo que está pasando ahí, ¿verdad? Y eso genera unas temperaturas elevadísimas y se quema, cualquier cosa se quema, ¿verdad? Con esas temperaturas, ¿no? Acá ven cómo, este es un aislador, acá está el cable, vamos a decir, y este es el soporte, y se produjo una ruptura, una descarga entre acá generalmente tiene unos anillos, los aisladores, entre este anillo y este anillo, ¿verdad? O a veces tiene unos picos espinterométricos. Vamos a ver si por acá se ve. Para que justamente la descarga ocurra entre esos picos y no afecte a la porcelana, ¿verdad? Porque si no, rompe la porcelana, quema y se echa a perder estos se llaman anillos equipotenciales. ¿Se ven? ¿Se está viendo? Sí, Sí, profe. profe. Entonces, y acá tiene otros, o un pico, acá tiene un pequeño, ustedes se van a fijar, tiene un pequeño alambre, así como un soportecito de hierro. Entonces la descarga ocurre entre este anillo y ese soporte, y no afecta a la porcelana o el material del cual está hecho el aislador, ¿eh? O sea, deriva, o vamos a decir, la descarga lo mantiene alejado del aislador. Ocurre en esta región ocurre la descarga, para que no afecte al aislador. Eso se llaman anillos equipotenciales, para que justamente el potencial sea balanceado, equilibrado, tener un potencial uniforme, perdón, en toda esta región. Y la descarga ocurre entre el anillo y la base, donde tienen los cuernos espinterométricos, le llaman. Y estas subestaciones acá justamente tienen, lo primero que tienen, la llegada de un descargador. Porque a través de las líneas, caen rayos en las líneas y viajan, esas corrientes elevadísimas, viajan por las líneas, y si yo no tengo estos descargadores, van a entrar y me van a quemar mi transformador y los equipos de la subestación. Entonces, estos son descargadores a tierra, derivan a tierra la sobretensión. Acá dice descargador de sobretensión, ¿verdad? Vienen tensiones y corrientes elevadísimas que el descargador deriva a tierra. Para que no entre en las subestaciones y me afecten los equipos. Pues las descargas atmosféricas son sumamente dañinas, ¿eh? No sé cuántos millones perdió Petropar ahí con el tanque que se les incendió. Acá se puede ver más o menos las subestaciones. Tienen encima unos cables, se llaman cables de guardia o cables de guarda, que sirven como una protección. Cuando el rayo cae primero en estos cables de guarda y se van a tierra, ¿verdad? Protegen los equipos para que no caiga sobre los equipos. Entonces se llama, es como una pantalla electrostática o pantalla de Faraday, le dicen, ¿verdad? Protege de esa manera los equipos de la instalación. Bueno, estábamos viendo nuestra descarga disruptiva, cómo ocurre el flashover, le dicen en inglés. Esto, la llamarada, ¿verdad? Acá circula una corriente elevadísima. Estas son, vamos a decir, caminos de la corriente, esto que se ve acá. Estos son caminos de las corrientes, vamos a decir, están pasando cargas eléctricas a través del aire, y la temperatura que alcanza en estos puntos es bastante elevada. Bueno, vimos lo que queríamos ver. Vamos a nuestra clase otra vez. No es esta. Como una soldadura, vámonos
es. Sí, eso derrite cualquier cosa, derrite. Derrite. Bueno, estamos viendo otra vez nuestra clase. Estaba mostrándole este es un generador elemental. ¿Se ve? ¿Se ve ahí? Sí, profe. Sí, profe. Aquí yo tengo los polos magnéticos que giran. Esto gira, se acopla a la turbina. Ahí está. Acá está la turbina hidráulica. Entra el agua acá, hace girar la turbina. La energía potencial y cinética del agua se convierte en trabajo mecánico en el eje de la turbina. Y al eje de la turbina está acoplado el generador. Y este rotor, que es el que gira, porque el estator está fijo, este estator está fijo. En el estator están las bobinas donde se inducen las corrientes. Y en el estator están los polos giratorios, estos polos. Y acá hay unas líneas de campo norte-sur, sale del norte y entra al sur las líneas de campo magnético. Así. Y al girar el rotor, esas líneas de campo cortan estas bobinas del inducido. Inducido porque en ellas se inducen las corrientes y tensiones alternas, ¿verdad? Por eso se llama bobinas del inducido. Y al campo giratorio se le llama inductor, porque induce, vamos a decir, las líneas de campo inducen en las bobinas las corrientes alternas. ¿Cómo yo hago estos polos norte y sur? Con unas bobinas, alrededor de ellos tengo unas bobinas que hago circular una corriente continua. Entonces, en un sentido, hago circular la corriente y tengo un polo norte. En este hago circular en el otro sentido y tengo un polo sur. Entonces, este sería, se llama el sistema de excitación de la máquina, ¿verdad? Que yo alimento el sistema de excitación en corriente continua y a través de unas escobillas, ¿verdad? Esto sí tiene escobillas y alimento y hago que esto se comporte como un polo norte y este un polo sur. Y hago girar este. O sea, conecto a la turbina y esto gira. Y va cortando las líneas de campo, las líneas de campo va cortando las bobinas del estator, del inducido. Este es el generador de Yasuneta. Y estos acá todos son los polos. No se parece yo, pero ahí se puede ver más o menos. No alcé la fotografía, pero se pueden ver los... Aquí va a estar. Disculpen, acá voy a ver. Clase de electrotecnia en PowerPoint. Ya que estamos. Estas son clases que yo dictaba anteriormente que no estaban en el formato Fiuna. Ahora nos exigen poner en el formato Fiuna, ¿verdad? Y no todo, yo resumí ya, a medida que uno va mirando, ve que algunas cosas... Acá está. Este, por ejemplo, es acá se puede ver los polos del rotor. ¿Se ven? Estos son. Este es el polo de un rotor de Yasuneta. ¿Se está viendo? Sí, pero Sí, se ve, profe. Sí, profe. Estos son los polos. Yasuneta tiene 42 polos. O sea, 21 pares de polos. Si yo cuento acá, más o menos, voy a contar la mitad, ¿verdad? Unos 20 y pico cuento acá de este lado. Y del otro lado están unos 20 y pico. Este es un polo norte-sur, polo norte-sur, polo norte-sur. ¿Se ve? El diámetro ahí es bastante grande. El generador de Yasuneta es de 150 megavatios más o menos.
Debe tener unos diámetros de 10 metros más o menos. ¿Y dónde está el inducido ahí, profe? El inducido, el estator está acá. En el estator están las bobinas estáticas. Este sería el inductor. Y acá está el inducido, ¿verdad? Que está estático. Se sacó hacia arriba el... Sí, señor. En realidad se está bajando, se está yo montando, entiendo. ¿verdad? Se está montando el rotor del generador. Y ahí se pueden ver los polos. Esto pesa una enormidad, ¿verdad? Acá está la bandera argentina y acá está la paraguaya. Fue un acto, no sé, durante el primer rotor que bajaron. ¿No? Bueno, y este acá se ve también. Acá también se puede ver. Bueno, acá más o menos se ven las bobinas del estator. A veces están abriendo una máquina y uno puede ir a mirar por dentro, ¿verdad? Estas partes. Yo tengo fotografía ahí de Acaraí. Nosotros en Acaraí repotenciamos los generadores de Acaraí. Le dimos más potencia, ¿verdad? Entonces tuvimos que abrir todo, ¿verdad? Se cambió las bobinas, todo, ¿verdad? Se le saca un 25% más de potencia con las nuevas tecnologías. Son máquinas que se diseñaron allá por la década del 60, ¿verdad? Las máquinas de Acaraí se empezó a construir en el 64 y el primer generador empezó a girar en el 67. Entonces se usaba todavía la tecnología europea de los años 60 o 50. Y hoy día con las nuevas tecnologías, con los nuevos materiales que yo tengo, yo puedo sacarle más potencia. Uso el mismo espacio, ¿verdad? Y puedo poner máquinas de mayor potencia. ¿Cómo? Reduciendo, como hay mejores aislantes, yo puedo meter más cobre y reducir el aislante, ¿verdad? Si el aislante tiene digamos, 5 milímetros, yo puedo hoy día con los materiales que tengo reducir a 2 milímetros nomás mi película aislante y gano eso en cobre, meto 2 milímetros más de cobre. Al meter más cobre yo puedo aumentar las corrientes y al aumentar las corrientes aumento las potencias, ¿verdad? Porque la potencia es directamente proporcional a la corriente. Profe, sin cambiar la tensión, solamente la corriente aumenta, ¿sí? al decir ese ganas 2 milímetros, te estás refiriendo al diámetro del cobre, ¿verdad? Sí, por ejemplo, bobinas, las barras de las bobinas del estator están separadas por un material aislante. Supongamos que sea de 5 milímetros ese material aislante original, que se fabricaba en la década del 50, del 60. Pero hoy día yo tengo un material aislante que tiene la misma aislación, pero con un diámetro, perdón, con un espesor menor de 3 milímetros nomás. Entonces yo puedo usar ese material, cambiar las bobinas y usar ese material más fino y ganar esos 2 milímetros en cobre. Puedo aumentar la sección de la barra de cobre. ¿Se entiende? Esos 2 milímetros. Porque el espacio yo no cambio. El diámetro, este diámetro del generador, yo no puedo cambiar. Porque vamos a decir, todas las obras civiles están construidas en base a este diámetro. Yo no cambio el diámetro del generador, pero puedo cambiar las barras del estator poniendo barras de mayor sección que conducen más corriente y reduciendo la aislación, porque hoy tengo, 50 años después, tengo un material aislante que es mucho mejor, que utiliza menos espacio, digamos, para darme la misma aislación. Entonces, yo puedo meter más cobre y al mismo tamaño de generador, yo le saco un 25% más de potencia. ¿Se entiende? Profe, al decir que le sacan más potencia, significa que le van a hacer girar más rápido al generador, ¿no? No, esos parámetros no se cambian.
solamente se aumentan las corrientes. Gira siempre a la misma velocidad porque yo no cambio los números de polo. Estos números de polos me definen la frecuencia. Acá justamente dice, la frecuencia de la onda de corriente en los generadores es función del número de pares de polos y de la velocidad angular de rotación de la máquina. Esos parámetros yo no cambio. Yo no cambio los polos, la cantidad de polos, porque tengo el mismo diámetro, ¿verdad? Tampoco hago girar más rápido la máquina. Solamente yo lo que hago es aumentar el cobre. En vez, digamos, si yo tengo en mi casa un alambre o un conductor, un cable de 4 milímetros y tengo el espacio, la tubería, que solamente me entra un alambre, un cable de ese diámetro. Pero si mañana alguien fabrica un cable que tenga 6 milímetros de cobre de sección, porque tiene un aislante mejor, entonces yo puedo cambiar el cable de mi casa, de mi tubería, sin picar la pared. Cambio nomás el cable, saco el cable y pongo uno de 6 milímetros, porque se fabricó un material, vamos a decir, que tiene menor espesor de aislamiento, que me va a entrar en ese lugar. Y entre 4 y 6 milímetros yo estoy ganando mucho. Llevo un 50% más de corriente. ¿Entiendes? Puedo aumentar la corriente. Es como en una tubería, bueno, una tubería, una tubería hidráulica, ¿verdad? Yo puedo aumentar el caudal sin cambiar la sección de la tubería. ¿Se entiende? En este caso yo no cambio el diámetro o las dimensiones del generador, ni estos parámetros. Gira siempre a la misma velocidad, tiene el mismo número de pares de polo, solamente yo le cambio las barras del estator y en este caso le cambiamos las bobinas de los núcleos, de los polos. Le ponemos bobinas que llevan más corriente para aumentar también la corriente de excitación. ¿Entiende? Y le saco más potencia a la misma máquina poniendo más cobre nada más, porque tengo mejores materiales hoy día. ¿Se entendió entonces cómo yo genero? Aquí está. Voy a traer mi clase. Voy a traer mi... Bueno, acá muestra cómo si tengo un generador monofásico, tengo una sola bobina. Acá, monofásico. Un generador trifásico tiene 3 bobinas que están desfasadas o distanciadas en 120 grados aquí mecánico y después engendran 120 grados eléctricos. Acá no hay más duda en estos temas. Hola. No, No, ¿No? No, Bueno, profe. vamos a ir pasando. Acá justamente explico cómo en las centrales se produce el desnivel para aumentar la energía potencial y cinética del agua, ¿verdad? Entonces esto entra a gran velocidad y con una mucha energía potencial por la presión y hace girar la turbina. Y la turbina está conectada al generador, ¿verdad? Generalmente está mal llamado generador o central de generación, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que yo hago? Yo lo que hago es transformo esta energía potencial y cinética de este embalse, de este salto, transformo en energía eléctrica. Pero no se genera energía, ¿verdad? La energía no se puede generar, solamente se puede transformar. Lo ideal sería una central de transformación de energía, sería, ¿verdad? Transforma energía potencial y cinética del agua en energía eléctrica. ¿Por qué les parece la energía eléctrica? La electricidad o la energía eléctrica se puede transportar a grandes distancias con las redes de transporte, ¿verdad?
y después yo puedo convertir a otras formas de energía. Puedo volver a convertir en calor, puedo volver a convertir en movimiento, en los motores, ¿verdad? En las ciudades, y después en las múltiples aplicaciones de la electricidad. De hecho, hoy día si falta electricidad o si falta energía eléctrica, paran todas nuestras actividades prácticamente, ¿verdad? Porque dependemos tanto ya de la electricidad, nos volvimos electrodependientes. Bueno, acá muestra entonces, ¿sí? Te iba a preguntar nomás, ¿qué porcentaje de la energía eléctrica que producimos es debida a las hidroeléctricas que tenemos? Nosotros, en la energía eléctrica que se produce, prácticamente 100% viene de las centrales hidroeléctricas. Anteriormente se tenía, por ejemplo, en Fuerte Olimpo, no llegaba la red eléctrica y se tenía un generador, un grupo electrógeno ahí que suministraba energía en ciertas horas del día, ¿verdad? O sea que llegaba la noche y se prendía el generador, se arrancaba el motor, el grupo electrógeno, y suministraba hasta la medianoche más o menos, hasta la madrugada a veces, ¿verdad? Energía eléctrica. Pero hoy día prácticamente todo el territorio nacional está ya conectado a la red y prácticamente todo el sistema eléctrico está alimentado por las 3 centrales, Itaipú, Yasunetán y Acaraú. Ya no se tiene prácticamente generación térmica en el país. A eso no sé si esa es la que me preguntas. Sí, esa es la pregunta, profe. Y otra pregunta, ¿por qué razón no traemos la energía que generan todas las usinas que nos corresponden de Itaipú? Viste que dijiste que 3 nomás usábamos. Sí. ¿Y por qué las 7 otras no? Porque nuestro sistema es pequeño, no tenemos mucho consumo. Nosotros tenemos una sobreproducción de electricidad. Por eso se dice que hasta el año 2035, por ahí, o 2030, nosotros no tenemos que preocuparnos por la generación, dice, porque tenemos superproducción de electricidad. Es porque, digamos, no somos un país, no tenemos muchos habitantes. Después no somos un país muy desarrollado que consume mucha energía. Y además, por eso te pregunté o sea, si respondí la pregunta, porque la energía que usamos nosotros, muy poco todavía la energía eléctrica. Nosotros usamos mucho todavía energía en base a la biomasa. Se quema leña, se quema carbón, ¿verdad? Se quema combustible. Nosotros podríamos tener, por ejemplo, todos los ómnibus eléctricos, ¿verdad? Los coches eléctricos, usar electricidad en vez de usar combustible, diésel y nafta que importamos, que no producimos. ¿Por qué no usamos vehículos eléctricos, verdad? O porque ahora se está usando más para cocinar, se está usando más la energía eléctrica. Pero mucha gente todavía cocina con carbón, con leña, ¿verdad? O con gas que se compra, que nosotros no producimos, que se importa, digamos. Pero hoy día ya se está usando más la electricidad para cocinar los alimentos, ¿verdad? Y a medida que vayamos adquiriendo más desarrollo, vamos a ir usando, va a haber más industrias que usan nuestra energía, ¿verdad? Porque tenemos nosotros, como te dije, mucha energía todavía que no usamos, que se está beneficiando otros países para su desarrollo, ¿verdad? Si bien pagan, Brasil paga un derecho, pagan por la energía y pagan por un derecho de cesión de energía, pero son valores bajísimos, ¿verdad? Que si nosotros usamos en nuestro país esa energía, vamos a desarrollar mucho más. Si tenemos industria, vamos a tener un mayor desarrollo, ¿verdad? La energía de Itaipú se está usando para desarrollar otros países, las ciudades brasileras, alimentando industria brasilera, ¿verdad? ¿Se entiende? Y además tenemos que incentivar el uso de la energía eléctrica, por ejemplo, para la cocción de alimentos, no comprar más gas, ¿verdad? ¿Se entiende, profe? Ya. Usamos todavía mucha energía de otras fuentes, ¿verdad? Biomasa. Si bien toda la energía eléctrica que usamos proviene de la hidroelectricidad, ya no se
ya no se tienen ciudades aisladas y que no están interconectadas y que tienen grupos de electrógeno, ¿verdad? Bueno, y después, no quiero extenderme tanto, porque esto ustedes pueden ver a su ritmo, ¿verdad? Ustedes descargan y van viendo, leyendo, analizando y anotan sus dudas. Esa es justamente mi intención, de que ustedes vean los videos, las diapositivas y anotan las dudas que tienen, y después en las clases síncronas vamos a ir aclarando esas dudas. Esa es mi intención. O sea, por eso les dejo yo estos materiales, y vamos a alzar también el PDF. El PDF es un poco más extenso, nomás, ¿verdad? Tiene más, a veces un poco más, porque en la diapositiva no se puede meter todo. Entonces, metemos en los PDF, en los materiales de lectura, y también los videos a veces son cortos, ¿verdad? No explican todo, ¿verdad? Entonces, por eso escribimos los PDF, ¿verdad? Pero mi intención es que ustedes a su ritmo lean estos materiales y las dudas que tienen, anotan y vamos aclarando, si les parece. Hola. Dale, profe. Está bien, profe. Sí, voy a parar mostrar esto. Voy a alzar los cuestionarios. Mañana pasado vamos a alzar el cuestionario de autoevaluación para que ustedes puedan hacer una autoevaluación de lo que leyeron, de lo que vieron, ¿verdad? Contestando las preguntas. Dice que hay que organizar grupos para visitar. Sería interesante, sí. Sería interesante hacer las visitas. Nosotros solemos hacer visitas a Itaipú, a las subestaciones, ¿verdad? Podemos irnos a Yacyretá también, ¿verdad? Que ahora Yacyretá está haciendo mantenimiento de sus generadores. Siempre hay alguna máquina abierta por ahí que se puede ver. También se está construyendo, creo que el brazo Añacuá, la central del brazo Añacuá. Entonces, se puede organizar visitas para ver en el sitio todas estas instalaciones. Bueno, no quiero extenderme demasiado. Mi idea, como le digo, es que ustedes a su ritmo vean los materiales y anotan sus dudas, y después aclaramos las clases síncronas. Así aprovechamos mejor las clases síncronas, porque si no a veces es muy aburrido también, ¿verdad? ¿Sí les parece? Acá dice... sí, supuestamente tenía para rayo el tanque de... Sí, el tanque de Petropar supuestamente tenía para rayos, sí. Bueno, no sé si tienen alguna duda, perdón. No, profe, ninguno. Cuando ustedes contesten los cuestionarios, si hay alguna cuestión que no les queda muy claro, ¿verdad? Ustedes van a ver después las respuestas correctas. Y si en algunas preguntas, a veces me ocurrió en otra materia, ¿verdad? Que no fui muy claro en la pregunta, y los alumnos marcaron que ninguna de las respuestas eran correctas, ¿verdad? Porque probablemente se interpretó de dos maneras la pregunta, o era ambigua un poco la pregunta, ¿verdad? Entonces, por eso quiero que me digan, miren, en esta pregunta no entendimos, ¿verdad? Yo marqué tal cosa, pero había sido que era otra cosa, porque yo entendí de tal manera, y esas cosas ocurren, ¿verdad? Vamos a tratar de que sean bien claras las preguntas para que no se presenten ambigüedades. Bueno, y no sé, si no hay más preguntas, vamos a dejar aquí por hoy. Y como saben, me escriben en la mensajería interna o en el foro de consultas cualquier duda que tengan, ¿eh? Y mañana con Edgar van a haber ejercicios, con Edgar Maqueda. Profe, Sí. ¿va a tener un tiempo para realizar estos cuestionarios?
Creo que sí, hay un tiempo, se pone generalmente un tiempo, se establece un tiempo de una hora y media para responder los cuestionarios, ¿verdad? Pero no, como son de autoevaluación, no es muy importante. Ustedes pueden hacer otro intento. Si no logran responder todos en un intento, pueden hacer otro intento. Eso le pedí a Edgar que habilite. Y ahí les puede aparecer incluso otras preguntas, ¿verdad? Porque es un banco de preguntas y el sistema va eligiendo aleatoriamente las preguntas y va a poner un tiempo. Ese tiempo generalmente es para que ustedes se acostumbren a responder en un tiempo, pues los exámenes van a ser presenciales, entonces van a tener un plazo para responder las preguntas y para hacer los ejercicios, ¿verdad? Perfecto, Pero profe. en el caso de los cuestionarios no tiene mucha importancia porque son de autoevaluación. ¿Ok? Está, profe. Gracias, profe. Bueno, Gracias. nos vemos entonces Hasta luego, profe. el próximo jueves. Hasta luego. Chao, chao. Voy Hasta a luego, parar profe. voy a parar la grabación acá. Mm, Detener grabación.